Hola, buenos días. Pues el tema que les voy a presentar habla sobre el comportamiento de compra ante el COVID-19, estudio transversal latinoamericano desde un enfoque del marketing sanitario. Hemos sabido que, bueno, y todos los que estamos aquí presentes tenemos conocimiento respecto al comportamiento de consumo, donde el consumo se desarrolla a partir de una forma habitual y contextual, y estudios recientes y pasados, obviamente, también a través de la psicología del consumidor, nos dicen que el comportamiento del consumidor se da en diferentes contextos, como es el social, que es a partir de nuestra relación humana, nuestra relación natural, que tiene que ver con nuestro desarrollo o ciclo de vida del consumidor. Y esto tiene que ver con desde la soltería, bueno, la parte infantil, la adolescencia, la niñez, y luego llegar a la parte adulta. También el otro contexto tiene que ver con el contexto tecnológico. Hemos sufrido, vivido y experimentado experiencias del uso de tecnología, las cuales van desde cuando usábamos un disco flexible hasta que usamos hoy la nube, o de este tipo de estrategias de merchandising, donde la realidad virtual, la realidad aumentada nos permite consumir otro tipo de productos y nos obliga a tener un comportamiento diferente. También tiene que ver con el contexto de la convivencia, la conciencia y el bienestar ambiental, donde ahora los elementos incluyentes, los elementos de preocupación ambiental, los elementos de la salud, los elementos de ser inclusivo para todas las sociedades, eh, pues también nos permite y nos ayuda y pues nos provoca un cambio de comportamiento. Podemos decir que el contexto externo, que el que no podemos predecir ni medir, pues tiene que ver con esos momentos naturales, desastres, clima y bueno, lo que vivimos actualmente, el COVID-19, propagación de virus, pandemias. Esta parte también la que nos obliga a cambiar de comportamientos. En este sentido, donde en los últimos 40 años, pues el mundo ha vivido pandemias, epidemias que han movilizado todo el planeta, todo el mundo. Empezamos con una más importante, bueno, desde 1918 hay una pandemia, pero creo que en los últimos 40 años la principal es en los 80, cuando empieza el SIDA, y este síndrome empieza a permear en la población y expandirse y se declara pandemia. Después vivimos el SARS, ¿no? El MERS, bueno, que tiene que ver con la HN1, la influenza porcina, el chikungunya, el dengue, el sarampión. Todas estas epidemias que se han vuelto pandemias han provocado pues problemas sociales, económicos y políticos, pero desde el punto de vista de esta investigación, pues también ha provocado problemas en el comportamiento y cambios en el comportamiento del consumo. También desde la aparición del COVID, que es el centro de este estudio, en 2019 en Wuhan, en China, pues desde su declaración como pandemia en marzo de 2011, pues ha provocado este tipo de complejidades sociales, económicas y de comportamiento. Es así que el comportamiento de compra se ve influenciado sobre varios aspectos, como puede ser desastres naturales, los comportamientos externos, financieros, legales y demás. Pero en esta investigación nos vamos a centrar en dos aspectos importantes, en la producción nacional o la cultura nacional y el consumo de productos hacia la parte del comportamiento en tiempos de COVID. Y entonces, cómo está influenciando o cuál es la influencia que tiene el confinamiento social en el comportamiento de las personas. En este caso, en esta investigación, pues hemos analizado la literatura y hemos revisado que pues, hay estudios de comportamiento del consumidor previos de si compra, no compra, en cuanto logística, distribución, en business to business, en plataformas, en productos de lujo y demás. Pero muy pocas investigaciones se han hecho sobre comportamiento de compra en tiempos de crisis, en tiempos como el COVID-19. De hecho, cuando estuvo el SARS, el MERS, el H1N1, eh, pues no hay de hecho estudios relacionados al comportamiento de consumo. Es aquí donde hemos empezado a reflexionar sobre cómo han cambiado los comportamientos a través del confinamiento social. Y entonces, pues la pregunta es, ¿cómo han cambiado los hábitos de compra debido al encierro y el distanciamiento social? ¿Cuáles son los factores internos y externos que deciden sobre la decisión de compra de los sujetos o sujetos de estudio que en este caso fueron México, Colombia y Ecuador? Entonces nos propusimos la hipótesis de que existe una diferencia estadísticamente significativa por el impacto que genera la contingencia sanitaria por el COVID-19 entre las culturas latinoamericanas, México y Colombia, en el comportamiento de compra por el confinamiento social.
Entonces, ¿qué tanto influye el confinamiento social en el componente de compra desde el punto de vista nacional entre países que tiene que ver con México, Colombia? Y la segunda hipótesis es México, Ecuador. Y la tercera hipótesis es Ecuador, Colombia. Y la última hipótesis habla sobre si hay diferencias del comportamiento de consumo entre hombres y mujeres ante el confinamiento social. Por lo tanto, el objetivo de la investigación tiene que ver con eh, conocer el impacto de consumo entre los hombres y mujeres pertenecientes en México y Ecuador y Colombia sobre el aislamiento del COVID-19. Entonces, los materiales fue que ocupamos una encuesta online a través de una investigación concluyente descriptiva transversal, probabilística, a través de los 3 países que han sido más afectados por el COVID-19 en cuanto a muertes y contagios. Y bueno, se hizo a través de correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Twitter, y nos ayudaron las redes de Mercadotecnia Latinoamericana, la red internacional de investigadores del marketing y la red ecuatoriana de Mercadotecnia. El total de entrevistados fueron 2.068 personas, donde fueron 1.100 de México, 658 de Colombia y 400 de Ecuador. Acá tenemos los datos que nos basamos en Hofstede en cuanto a la parte de aspectos culturales, en cuanto a las escalas de medir los factores sociales a través de Groen y Sarkis y Su. En la escala de factores psicológicos nos apoyamos con la escala de Lien, Cao y Schout, y de Torales, Oguín y de Castel y María y colaboradores. Y con SET en cuanto al comportamiento en tiempos de pandemia. Hicimos el análisis confirmatorio del factor confirmatorio a través de Smart PLS y también hicimos el análisis de fiabilidad compuesta, así como el índice de varianza de media extraído, y todos los elementos compuestos cumplieron, excepto 2 elementos que fueron eliminados para hacer el ajuste del modelo, y todos cumplieron con los indicadores recomendados por los autores especializados en modelos estructurales. Una vez que se encontró el modelo ajustado, se empezó a calcular a través del software EQS de modelos estructurales y se ajustó la bondad del modelo a través del confirmatorio ajuste y bueno, y de ahí ya se hizo un análisis multigrupo para comparar los países. Acá tenemos la base de datos donde se puede ver que el alfa de Cronbach y los criterios de análisis están correspondiendo al mínimo de 700 y un máximo de 800 y hasta 900 en algunos casos. En la invariancia del instrumento se hizo para medir si había diferencias latentes entre los 3 grupos para saber si podíamos compararlos. Y aquí vemos que finalmente el estudio muestra que se confirma una invarianza. Entonces se pueden comparar ambos grupos, es decir, se pueden comparar México, Brasil, Colombia y se pueden comparar en cuanto a sexos, mujer y hombre para ver los comportamientos de compra. Para la prueba de hipótesis manejamos lo que es la prueba de permutación de multigrupos que deben ser menor a 0.05 en su significancia y encontramos aquí que la hipótesis 1 se acepta, ya que sí hay diferencias de consumo entre México y Colombia. La hipótesis México-Ecuador se rechaza y la hipótesis Ecuador-Colombia se acepta. Y también se rechaza la hipótesis en diferencia de comportamiento del consumidor entre hombres y mujeres. Es decir, por el confinamiento social existe una significativa de comportamiento entre los países de México y Colombia, por lo cual si hay diferencias, entonces es aceptada. Entonces sí hay una diferencia entre cómo consumen los ciudadanos en general colombianos y mexicanos ante el confinamiento social. Y acá también tenemos la hipótesis 2, la cual también se acepta porque hay, perdón, es la 3. La 3 también se acepta porque existen compras de comportamiento diferente entre Ecuador y Colombia y entre México y Ecuador se rechaza. ¿Ok? También acá tenemos que en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, no existen diferencias significativas entre la compra de hombres y mujeres en el confinamiento social, ya que la significancia es de 0.126
y entonces por lo tanto rechazamos la hipótesis. Para encontrar las diferencias entre qué factores son, recordemos que analizamos factores psicológicos, factores de consumo y factores de comportamiento. Y entonces acá tenemos que los factores económicos, está el consumo de productos de primera necesidad, son los que diferencian uno de otro país. Los factores psicológicos están los de ejercicio y salud, y los factores sociales están los de factores de comunicación online, que estos tres elementos o factores con consumo, primera necesidad, ejercicio y salud y comunicación online son los elementos o factores que están haciendo la diferencia en el comportamiento de consumo ante la pandemia. Y bueno, podemos concluir que pues todos sabemos que y hemos visto y vivido, de hecho, lamentablemente algunos, muertes, pérdidas de seres queridos o despidos también de empleos, donde hay empresas que pues ya están muertas, si se les ya puede llamar empresas zombies, que como el turismo, la aeronáutica, el automotriz, el entretenimiento, pues ya están fuera del mercado porque no son esenciales y que solamente están siendo financiadas para poder sobrevivir, pero lamentablemente según los estudios de especialistas nos dicen que pues son empresas zombies, puesto que al final van a estar muriendo, porque en los próximos años la idea es que sobrevivan empresas de tipo para la vida, como ¿qué es las empresas de tipo para la vida? Pues son las empresas del sector de economía como son los de alimentos, retailing, agricultura, bienestar, higiene, biotecnología, educación, telecomunicaciones, tecnología misma y sobre todo los de mercados digitales. Son las empresas que en esta pandemia están sobreviviendo. Están algunas floreciendo, están algunas posicionándose y generando mejor competitividad y rentabilidad. Y pues son las empresas que realmente están sobreviviendo. Y lo vemos con este estudio en los comportamientos de consumo México, Colombia y Ecuador. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.